Pues yo, José Ángel, fíjate, recuerdo hace 30 años en aquella redacción, éramos jovencísimos, yo tenía 24 años, en aquella redacción de aquel grandísimo periódico Alerta, aquel primer Alerta, Yo era más jovencísimo, yo tenía 22. donde había unos redactores que yo tenía una grandísima admiración por ellos, entre ellos tú, porque hacías todos los días la última página de entrevistas del periódico, y yo era un crío y me fijaba en lo que los grandes redactores hacían. Claro, cuando me toca esa lotería del Río, subes a Reynosa. En Reynosa ese día había una batalla campal, los sucesos de Reynosa, la batalla de Reynosa. Hablas del primer día, El primer día, sí, el primer día día, 12 de marzo. el primer día que la dirección del periódico, a Pablo Hojas, Cruz, a Nacho Romero, fotógrafos, y a mí nos mandan subir para Reynosa tarde, porque subimos tarde, pero llegamos a poder hacer un periodismo social, que yo es el que sigo recordando hoy, porque escribiría aquello mismo que hoy, preguntándole a la gente el porqué. Sí, exactamente. No has dado en algunas claves. Yo lo llamaba, tú lo llamas periodismo social y yo lo llamo academia. Era una academia intensiva de periodismo. Ahí nos hicimos, no sé si éramos buenos, supongo que al menos éramos jóvenes, pero nos hicimos mejores. Sí. Bien, de acuerdo, nos hicimos mejores periodistas porque era una academia intensiva, mañana, tarde y noche, donde además, tú has dicho, subir a Reynosa no es como ahora, que son 35 minutos. Subir a Reynosa implicaba a veces 3 horas de tráfico cuando bajábamos, y a veces cuando subíamos, recuerdas que estaban cortadas las vías del tren o estaba cortada la carretera en Antueno o en cualquier lado, y todo eso nos hizo, sin duda alguna, mejores. ¿Escribiste libremente todo lo que escribiste? No, yo escribí libremente para la agencia Europa Press, de la que era corresponsal, y escribí menos libremente o casi sin ninguna libertad para Alerta. Porque yo recuerdo aquella portada, la 2 y la 3, y la 2 y la 3 compartida contigo, que te dedicas, importantísimo, a los heridos, casi 40 heridos titulabas, de lo que he dicho, una batalla campal, ¿no? Era una batalla campal, y como tú bien escribiste y escribió más gente, y es muy fuerte, ¿no? Era un cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, sí. Cuerpo a cuerpo en las calles de Reynosa, que eso impone mucho, porque el periodista puede estar extraordinariamente preparado para muchas cosas, pero nunca está preparado para ver una batalla cuerpo a cuerpo cuyo resultado es incierto. Sí. No sabes si va a haber un muerto o va a haber un herido o qué va a pasar. Antaño no había móvil, no había internet, no había redes sociales, hoy se sigue muchísimas noticias directamente por las redes sociales en vez de por las agencias. Tú sabes lo que es al día siguiente para un periodista de 24 años ver en El País, en el periódico El País, que en portada batalla en Reynosa entre la Guardia Civil y los obreros, como has dicho, cuerpo a cuerpo. Claro, yo me quedé, por eso pensé que era el bautismo mío como periodista, que no fue, porque hoy en día volvería a escribir exactamente 30 años después el mismo artículo. Seguro, y además es curioso, tú dices que volverías a escribir lo mismo, seguro que puedes escribirlo, y yo haría un intento y a lo mejor también lo conseguía. Pero es curioso cómo han pasado 30 años y la memoria está completamente viva. Sí. No se nos olvidan ni los rostros ni los nombres. Yo siempre recuerdo el presidente del comité de empresa, Fernando Fuente, Comisiones Obreras, un tipo inteligente, bajito, barbado, dialogante cuando había que serlo, enérgico cuando había que serlo, tratando de gobernar una pequeña ciudad que era de 1.500 trabajadores. En aquel momento creo que eran unos 1.500 trabajadores, 1.800 y 463, ¿recuerdas, Miguel, la cifra mágica? Esos provocaron el conflicto, y todos esos, ni uno más ni uno menos, pero los 463 se fueron a la calle. Y esos 463 lo tenemos en la mente, a Fernando Fuente, al delegado del gobierno Antonio Pallarés, a quien todo el mundo llamaba, ¿recuerdas? En las pintadas, ¿cómo lo llamaba? Pallarés Pinochet. Hay cosas que no sé. Hoy volvería a entrevistar a aquel estudiante en las calles de Reynosa que tiró las piedras, aquella ama de casa, si vive, aquel jubilado, seguramente ya no vive, 30 años después, que les entrevisté para preguntarles el por qué. 10.000 personas, todo un pueblo, volcado, echados en la calle, tirando piedras a 300 y pico guardias civiles y lo que viniera. La respuesta yo creo que sería la misma, porque vienen a quitarnos nuestro trabajo y a robarnos nuestras familias y nuestra identidad. Y ante esto, la respuesta tiene que ser esta. Allí empezó
la dramática reconversión industrial de Cantabria, pero también el declive de Cantabria, porque hombre, yo no diría que hoy habría que hacer lo mismo, no, pero que cuando un pueblo se mueve, se moviliza pacíficamente, voy a decir, al final los resultados son mejores. Sí, lo que ocurre es que en aquel momento no había ninguna salida. Yo siempre he escrito, supongo que lo compartes, ¿no? Que la primera víctima mortal de todo conflicto es la verdad. La verdad ya no hay manera luego de recomponerla. ¿Y quién tiró esa primera piedra que tú dices, ¿no? Los que tiraban la piedra pero nunca escondían la mano, tiraban las piedras necesarias, piedras en defensa propia. Toda aquella Guardia Civil acorralada, todas aquellas imágenes que vistas con la perspectiva del tiempo no se distorsionan, están tremendamente justificadas. Es cierto que por la vía del diálogo se hubieran conseguido otras cosas, porque, insisto, los 463 obreros fueron todos despedidos e indemnizados, por supuesto. ¿Sabes? Quedó de aquello para la eternidad. Se vio la foto de los guardias civiles agazapados, se vio en todo el mundo, pero yo, fíjate, recuerdo que si había 10.000 personas manifestándose, yo creo, nunca he sido un periodista, he buscado siempre la verdad, nunca me ha gustado exagerar. Yo creo que por 10.000 personas vi en los suelos de Reynosa, del todo Reynosa, 10.000 piedras. O sea, era un pueblo inundado de piedras. Hablamos a veces de la intifada de Palestina, yo no lo había visto nunca, y a esa edad, tan joven como periodista, había visto enfrentamientos, había visto a la policía, había visto cómo disolvía los disturbios, pero un pueblo lleno de piedras, lleno de ira y lleno de piedras, es una imagen que también se me ha quedado grabada de aquel hace 30 años. Hace 30 años, sí. En todo caso, estamos aquí para reflexionar, y lo bueno de todo esto es que no hubo, fuera de Gonzalo Ruiz, no hubo afortunadamente ninguna otra muerte, y la ciudad, que siempre ha sido una ciudad en declive, a la que tenemos mucho cariño, supongo, Miguel, sí. Yo le tengo mucho cariño, pues es una ciudad que siempre se reinventa y que sí. Es capaz de, sobre sus propias, no cenizas, pero sobre sus propias, de alguna manera también miserias, pues es capaz de buscarse, pues ahora como destino más turístico, como última estación de paso antes de Braña Vieja, con sus nuevas y sus viejas industrias. Al final la gente campurriana, yo no sé si estás de acuerdo, yo creo que es una gente excelente, supervivientes, tú lo has dicho, y excelente sí, gente. Porque han pasado 30 años, cubrimos aquello que era intentar cerrar, pero luego en estos 30 años, ahora que estamos hablando aquí, hay un ERE, es una empresa que tiene un ERE brutal, vamos a llamar a las cosas por su nombre, pero en 30 años ha sido siempre la misma historia, pero ahí sigue Campó, ahí sigue los campurrianos, un pueblo luchador, entre cántabro y pegado a Castilla, viviendo de una parte y viviendo de otra, pero unos supervivientes natos. Es cierto, y lo que dices tú, no cambian, aunque ellos le llaman a las cosas por su nombre siempre, los campurianos, pero es verdad que la fábrica ha cambiado 5 veces de nombre. Ahora se llama Gerdau, sí. Antes se llamó Sidenor, antes Forja. Gracias por recordármelo, porque no me acordaba. Yo me quedé en la naval, entonces era la naval. Pero cuando el conflicto, Miguel, era Foarsa, Forjas y Aceros de Reynosa. Sí. Y luego ha ido cambiando de nombre, y digamos que a pesar de los cambios de nombre, la realidad ha sido muy tenaz y muy contumaz, y siempre se les ha enfrentado. Además de cubrir hace 30 años esa historia, luego tú y yo coincidimos en el periódico Alerta en la sección de región. Y fíjate lo que pudimos dar, el tiempo que estuvimos juntos en el periódico, lo que pudimos seguir dando después de aquella noticia trágica o dramática, las dos cosas, de Reynosa y sobre Reynosa, todo lo que pudimos ver, escribir, corregir, supervisar, todo. Después todo dejó efectivamente una secuela que era inacabable, y ese periódico que tú y yo conocimos, que hizo la edición oriental, que hizo edición Torrelavega, edición Valencia, edición Valladolid, ¿recuerdas? Y realmente tú y yo pensábamos lo mismo, yo estoy seguro, aunque nunca lo hemos hablado. Una edición campurriana, eso es lo que se necesitaba en aquel momento, una edición que diera a los campurrianos lo que se merecían, ¿no? Que recompensase de tanto sufrimiento y de lo mal que lo pasaron, ¿no? Y de que se pusiera en valor las cosas buenas, que allí no solamente cortaban carreteras, sino que había pues un turismo muy desarrollado, esas tortillas, esa personalidad tan suya, ese San Mateo que tú y yo hemos vivido, y fantástico, y que habría que poner. De cierre ya de colofón, has vuelto a escribir una última de Alerta como en aquellos días. Ante lo que has dicho, no queda más que darnos la mano y que tengamos muchos años más. Dentro de 30 para años hablar. No coincidiremos, o sí. Gracias, maestro.